Hay una verdad que pocos se atreven a pronunciar en voz alta, una verdad que duele precisamente porque es desnuda, brutal y absolutamente real. Cuando comienzas a crecer de verdad, cuando empiezas a transformarte en algo más grande que lo que eras, el mundo a tu alrededor no aplaude, no celebra, no te extiende la mano con orgullo. Lo que ocurre es algo completamente distinto, algo que nadie te advirtió y que sacude el alma hasta los cimientos. El crecimiento real es silencioso, solitario y muchas veces incomprendido, y eso, para quien no está preparado, puede convertirse en la trampa más cruel de todas. Yo, Maquiavelo, he observado a hombres poderosos caer no por sus enemigos, sino por esperar que alguien los acompañara en su ascenso. Esperaban validación donde solo había envidia, esperaban apoyo donde solo había miedo ajeno. Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿de qué región estás viendo este video? Quiero saber desde dónde me lees hoy, porque lo que viene a continuación cambiará para siempre la forma en que entiendes tu soledad. Existe un fenómeno que ocurre en la sombra, invisible para los ojos distraídos, pero absolutamente perceptible para quienes han decidido transformarse. Es un silencio extraño, denso, cargado de algo que no es paz, sino tensión contenida. Es el silencio de las personas que te rodean cuando empiezan a notar que ya no eres el mismo de antes. No es el silencio de la admiración. No es el silencio del respeto, es el silencio incómodo de quien observa algo que no comprende y que, en lo más profundo de su ser, teme. Cuando un hombre comienza a crecer de verdad, no de manera superficial o cosmética, sino con un crecimiento que toca su carácter, su disciplina, su visión del mundo y su manera de actuar, algo sucede en el entorno que lo rodea. Las conversaciones cambian de tono, las invitaciones disminuyen. Las miradas adquieren una textura diferente y las personas que antes te buscaban con frecuencia empiezan a aparecer cada vez menos, como si tu transformación fuera una amenaza silenciosa que nadie quiere nombrar, pero todos sienten. Este fenómeno no es accidental, no es una coincidencia cruel del destino. Es una consecuencia directa y predecible de las leyes más profundas que gobiernan las relaciones humanas. El ser humano, en su naturaleza más primitiva, busca la estabilidad en el otro. Cuando alguien en su círculo permanece igual, previsible, conocido, esa persona funciona como un espejo confortable que refleja una realidad compartida. Pero cuando esa persona comienza a cambiar, cuando empieza a crecer, a elevarse, a pensar de manera diferente y a tomar decisiones que antes no habría tomado, ese espejo se rompe y el reflejo que queda ya no es cómodo, ya no es familiar, y eso genera en quienes te rodean una incomodidad que no saben gestionar. Lo que muchos interpretan como abandono, como traición, como indiferencia cruel, en realidad es otra cosa. Es el miedo del otro frente a su propio estancamiento. Es la incomodidad de quien se mira a sí mismo en tu crecimiento y no le gusta lo que ve. Es la envidia que no se atreve a llamarse por su nombre y por eso se disfraza de distancia, de crítica, de silencio, de indiferencia estudiada. Pero hay algo aún más profundo que debes entender. Ese silencio que rodea al que crece no es solo el silencio de los demás. También es, con frecuencia, el silencio que el propio hombre que crece debe aprender a habitar. Porque el crecimiento real exige soledad. No la soledad del abandono, no la soledad del fracasado que no tiene a nadie, sino la soledad del hombre que ha comprendido que ciertos caminos solo se recorren en compañía de uno mismo. La historia está llena de hombres y mujeres que alcanzaron grandeza real en medio de un aislamiento que no eligieron, sino que el propio proceso de su transformación les impuso, no porque el mundo los odiara, aunque a veces también ocurrió eso,
sino porque el ritmo de su crecimiento era incompatible con el ritmo de quienes los rodeaban. Y cuando los ritmos son incompatibles, los caminos se separan. No siempre con drama, no siempre con conflicto, a veces simplemente con ese silencio lento, gradual, que un día se convierte en distancia y otro día en ausencia. Lo que nadie te dice es que ese silencio es también una señal de que algo real está ocurriendo en ti. Porque el crecimiento falso, el crecimiento de fachada, el que se exhibe en redes sociales y se construye sobre la aprobación ajena, ese sí genera ruido, aplausos, seguidores, comentarios. Pero el crecimiento verdadero, el que transforma el alma, el carácter, la manera de pensar y de actuar, ese genera silencio. Porque los que verdaderamente crecen no necesitan anunciarlo. Y precisamente por eso muchas veces pasan desapercibidos para los que aún no están listos para verlos. Cuéntame en los comentarios desde qué región estás viendo este video. Quiero saber desde dónde llega esta verdad a tu vida. El silencio que rodea al que crece no es una condena, es una prueba. Es el universo preguntándote si tienes la fortaleza de continuar sin el aplauso, sin la validación, sin el reconocimiento inmediato. Y la respuesta que des en ese momento, en ese silencio incómodo y solitario, es la que determinará si tu crecimiento es real o si simplemente era el deseo de crecer disfrazado de acción. El hombre que aprende a caminar en ese silencio, que aprende a alimentarse de su propio fuego interno sin depender del calor ajeno, ese hombre ya ha ganado la mitad de la batalla más importante de su vida, porque ha roto la dependencia más peligrosa de todas, la dependencia de que otros celebren lo que él está construyendo. Y una vez que esa dependencia se rompe, algo extraordinario ocurre. El crecimiento se acelera, la visión se aclara. Las decisiones se vuelven más limpias, más poderosas, más alineadas con lo que realmente importa, porque ya no están contaminadas por el miedo a perder la aprobación de quienes, en el fondo, nunca estuvieron completamente a tu lado. El silencio es el precio del crecimiento real, y quien no esté dispuesto a pagarlo, quien necesite el ruido constante de la validación ajena para seguir adelante, ese hombre no está creciendo. Está actuando. Está interpretando el papel del que crece para una audiencia que, en el fondo, ni siquiera le desea el bien. Existe una forma de envidia que es particularmente peligrosa porque nunca se presenta con su nombre verdadero. No llega con el rostro descubierto, con la declaración abierta de quien admite que le duele tu éxito, que le incomoda tu crecimiento, que le molesta verte avanzar mientras ellos permanecen quietos. Esa envidia honesta, aunque hiriente, al menos tiene la dignidad de la transparencia. Pero la envidia que destruye relaciones, que erosiona el alma del que crece y que opera en las sombras del vínculo humano, esa es completamente diferente. Esa se disfraza, se camufla, se viste con ropas que parecen afecto, preocupación, consejo, o incluso admiración. Cuando empiezas a crecer de manera real, uno de los primeros cambios que percibirás en tu entorno no es la hostilidad abierta. Es algo mucho más sutil. Es la aparición de una serie de comentarios que a primera vista parecen neutros o incluso positivos, pero que llevan incrustada en su estructura una semilla de veneno. Son frases como estas: "Eso está muy bien, pero no te vayas a creer más que nadie". O, "Cuidado con cambiar demasiado y perder quién eres". O incluso, "Yo también quiero eso, pero en la vida real las cosas no son tan fáciles". Estos comentarios no son advertencias genuinas, no son el fruto de una preocupación honesta por tu bienestar. Son, en realidad, pequeños mecanismos de control social disfrazados de sabiduría popular.
Son intentos de mantenerte dentro de los límites conocidos, dentro del perímetro cómodo donde la persona que los pronuncia todavía puede sentirse igual a ti, comparable a ti, al mismo nivel que tú. El problema no es que esas personas sean malas en esencia. El problema es que el crecimiento ajeno actúa como un espejo brutal sobre el propio estancamiento. Cuando alguien a tu lado comienza a moverse, a evolucionar, a construir algo diferente, su movimiento revela involuntariamente la quietud de los demás. Y esa revelación duele. Duele de una manera que muy pocos están dispuestos a reconocer abiertamente, porque hacerlo implicaría asumir una responsabilidad personal que resulta demasiado incómoda. Comenta ahora desde qué región del mundo estás leyendo estas palabras. Tu presencia aquí ya dice algo importante sobre quién eres. Entonces, en lugar de mirar hacia adentro y preguntarse qué deben cambiar en sí mismos, muchas personas dirigen esa energía hacia afuera, hacia el que crece, intentando frenarlo, cuestionarlo, relativizarlo. Y lo hacen con herramientas que parecen inofensivas: la ironía, el chiste a medias, la duda sembrada con cuidado, la historia del conocido que intentó algo similar y fracasó. Lo que hace que esta forma de envidia sea tan devastadora para el que crece es que opera precisamente en las relaciones más cercanas. No viene de los extraños, no viene de los enemigos declarados. Viene de los amigos de toda la vida, de los familiares que te quieren, de los compañeros con quienes compartiste años de historia. Y eso hace que sea mucho más difícil reconocerla, nombrarla y defenderse de ella. Porque cuando un enemigo te ataca, tienes claridad, sabes de dónde viene el golpe y puedes prepararte para recibirlo o esquivarlo. Pero cuando el golpe viene de alguien a quien quieres, de alguien con quien tienes historia compartida, de alguien que en su propia mente realmente cree que te está ayudando, entonces el impacto es diferente. Es más confuso, más doloroso, más difícil de procesar. Y muchos hombres que habrían podido llegar muy lejos se detienen en ese punto, no porque hayan fallado en su camino, sino porque el peso acumulado de esa envidia disfrazada de cariño terminó convenciéndoles de que quizás no valía la pena seguir. La maestría está en aprender a ver lo que está detrás de las palabras. No con paranoia, no con una desconfianza generalizada que envenene todas las relaciones, sino con una lucidez fría y serena que te permita distinguir entre quien genuinamente quiere tu bien y quien, sin saberlo quizás ni él mismo, está operando desde el miedo a quedarse atrás. Esa lucidez es una de las herramientas más poderosas que puede desarrollar un hombre que decide crecer de verdad, porque le permite navegar las relaciones humanas sin ilusiones ingenuas, pero también sin cinismo destructivo. Le permite recibir el consejo genuino con gratitud y dejar pasar el veneno disfrazado de afecto sin que lo afecte, sin que lo detenga, sin que contamine su visión. La envidia que no se nombra es real, está en tu entorno, actúa sobre ti de maneras que quizás no has identificado todavía, pero una vez que la ves, una vez que puedes reconocerla con claridad, pierde gran parte de su poder, porque su fuerza principal reside en la confusión que genera, en la mezcla de afecto real y miedo ajeno, que hace tan difícil discernir de dónde vienen los golpes. El hombre que aprende a ver esta verdad sin amargura, que puede reconocer la envidia en su entorno sin convertirse en alguien frío y desconfiado, ese hombre ha adquirido una madurez que muy pocos alcanzan. Ha entendido que el crecimiento real implica también crecer en la capacidad de entender la naturaleza humana con toda su complejidad, con toda su mezcla de grandeza y miseria. Hay una trampa que atrapa a los más inteligentes, a los más ambiciosos, a los que tienen más hambre de crecer y de llegar lejos. No es una trampa burda ni obvia, es sutil, elegante casi,
y opera de una manera tan integrada en la psicología humana que la mayoría de las personas ni siquiera percibe que ha caído en ella. Es la trampa de la validación, la necesidad profunda, casi visceral, de que alguien más confirme que lo que estás haciendo vale la pena, que el camino que estás recorriendo tiene sentido, que el sacrificio que estás haciendo merece la pena. Esta necesidad nace en los primeros años de vida, cuando el reconocimiento de los padres, de los maestros, de las figuras de autoridad era literalmente necesario para la supervivencia emocional. Un niño que no recibe validación de su entorno sufre consecuencias reales en su desarrollo, así que el cerebro aprende, muy temprano, que la aprobación ajena es importante, es necesaria, es una señal de que estás en el camino correcto. El problema es que este mecanismo perfectamente funcional en la infancia se convierte en un obstáculo monumental cuando el hombre crece y decide recorrer caminos que pocas personas a su alrededor comprenden o valoran. Porque en ese momento la búsqueda de validación no solo no ayuda, activamente sabotea el crecimiento. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo este video? Escríbelo ahora en los comentarios. Tu historia importa y quiero saberla. Cuando necesitas que otros validen tu crecimiento para seguir creciendo, le estás entregando el control de tu vida a personas que muchas veces no tienen la visión para comprender lo que estás construyendo. Estás delegando la autoridad sobre tu propio camino a mentes que operan desde parámetros diferentes a los tuyos, desde miedos que no son los tuyos, desde sueños que no tienen nada que ver con los tuyos. Y lo más irónico de todo es que precisamente cuando más necesitas esa validación, cuando estás en los momentos más duros del proceso de crecimiento, cuando el camino se pone difícil y las dudas comienzan a aparecer, es exactamente en esos momentos cuando el entorno es menos capaz de dártela. Porque los momentos de mayor esfuerzo, de mayor sacrificio, de mayor transformación interna, son también los momentos en que más incomprensible resultas para quienes no están recorriendo ese camino contigo. La persona que trabaja en silencio durante meses para construir algo que todavía no tiene forma visible, que hace sacrificios que nadie ve, que renuncia a placeres inmediatos por una visión de largo plazo que aún no ha dado frutos externos, esa persona no tiene nada que mostrar que genere el aplauso que su interior a veces busca. Y en ese silencio, en esa sequía de reconocimiento externo, muchos abandonan. No porque el camino fuera equivocado, sino porque la necesidad de validación era más fuerte que la convicción interna. La solución no es convertirse en un ser sin necesidades emocionales, sin deseo de conexión, sin el placer humano y legítimo de ser reconocido por lo que se construye. La solución es más precisa y más poderosa: desarrollar la capacidad de validarse a uno mismo, de construir un sistema interno de evaluación que no dependa del termómetro externo para funcionar. Esto significa aprender a reconocer el propio progreso, aunque nadie más lo vea. Significa desarrollar la capacidad de celebrar las victorias internas, las que ocurren en el silencio de la propia mente, las que no tienen testigos y que, sin embargo, son las más reales. Significa construir una relación con uno mismo tan sólida, tan honesta, tan fundamentada en el conocimiento profundo de los propios valores y objetivos, que la opinión ajena se convierta en información útil en algunos casos, pero no en el oxígeno sin el cual no se puede respirar. El hombre que ha logrado esto, que ha roto la dependencia de la validación externa sin perder la capacidad de relacionarse genuinamente con los demás, ese hombre opera desde un nivel de libertad que muy pocos conocen. Sus decisiones son más limpias, su energía está más enfocada,
Su crecimiento es más rápido porque no gasta recursos internos en gestionar la ansiedad de la aprobación ajena. Nadie te prepara para el costo real de elegir ser diferente. Te hablan del éxito, de los resultados, de la transformación. Te muestran el destino, pero ocultan el precio del viaje, y ese precio, en muchos casos, es más alto de lo que la mayoría está dispuesta a pagar. No en términos de esfuerzo o trabajo, aunque esos también tienen su peso. El precio más alto de ser diferente se paga en la moneda de las relaciones, de la pertenencia, de ese calor humano que todos necesitamos y que el camino del crecimiento real a veces se enfría de maneras que duelen profundamente. Cuando decides ser diferente, cuando decides pensar de manera distinta a tu entorno, actuar de manera distinta, valorar cosas distintas y perseguir objetivos que no son los que tu círculo comprende o comparte, algo sucede en la estructura invisible que te une a los demás. Esa estructura, hecha de expectativas compartidas, de narrativas comunes, de una visión del mundo más o menos consensuada, comienza a resquebrajarse. Y con ella, los vínculos que se apoyaban en esa estructura compartida empiezan a sentir la tensión. No es que la gente sea mala, no es que quieran hacerte daño conscientemente, es que la diferencia genera incomodidad. Y la incomodidad sostenida en una relación termina, con el tiempo, generando distancia. Es un proceso casi mecánico, casi inevitable cuando las diferencias son profundas y no solo superficiales. Deja tu comentario abajo. ¿Desde qué región del mundo estás siguiendo este contenido? Quiero construir una comunidad de personas que entienden este camino. Lo que hace especialmente duro este precio es que no se paga de una sola vez. No es un dolor agudo y concentrado que llega, duele y pasa. Es un dolor sordo, gradual, que se acumula en pequeños momentos cotidianos. Es la conversación en la que ya no encajas como antes. Es el silencio que aparece cuando compartes algo que te entusiasma y nadie en la mesa lo entiende. Es la sensación de estar presente físicamente, pero ausente de manera más profunda, de compartir el mismo espacio con personas que ya no comparten la misma frecuencia. Y entonces viene la tentación de ceder, de moderar, de hacer pequeño lo que uno está construyendo para que quepa dentro de los límites de lo que los demás pueden entender y aceptar, de disminuirse un poco, de hablar menos de los sueños, de actuar con más cautela, de no sobresalir tanto para no generar la incomodidad que genera la diferencia. Esta tentación es una de las más peligrosas que puede enfrentar un hombre en crecimiento, porque es una tentación que se presenta con el disfraz de la sabiduría, de la humildad, del equilibrio. Parece razonable, parece madura, parece como la opción inteligente en el corto plazo, y en el corto plazo, de hecho, alivia. Reduce la fricción, suaviza las tensiones, restaura temporalmente esa sensación de pertenencia y conexión que se había comenzado a perder. Pero el precio que se paga en el largo plazo es devastador, porque cada vez que se cede a esa tentación, cada vez que se hace pequeño lo que uno es para caber en el molde de lo que otros esperan, algo en el interior del hombre que crece se rompe un poco. Una pequeña traición hacia uno mismo que en el momento parece menor, pero que se acumula. Y esa acumulación, con el tiempo, genera un tipo de dolor mucho más profundo que el de la incomprensión ajena. El dolor de haberse traicionado a uno mismo. El precio de ser diferente es real y hay que estar dispuesto a pagarlo con los ojos abiertos. Pero lo que pocos comprenden es que ese precio, aunque duele, es infinitamente menor que el precio de renunciar a ser lo que uno genuinamente es. Porque el costo de la traición propia no tiene fecha de vencimiento. Se paga todos los días, en cada espejo que uno enfrenta, en cada momento de silencio en que la voz interior recuerda lo que pudo haber sido y no fue.
Hay una dimensión del crecimiento que nadie fotografía, que no genera contenido para las redes, que no produce ningún tipo de evidencia externa que pueda ser mostrada, validada o aplaudida. Es el crecimiento que ocurre en la oscuridad completa de la propia vida interior, en los momentos en que nadie mira, en las noches en que se toman decisiones que nadie sabrá que se tomaron, en los días en que se elige el camino difícil sin que ningún testigo esté presente para registrar esa elección. Este crecimiento sin testigos es paradójicamente el más real y el más poderoso de todos. Es el que transforma de manera verdadera y duradera, porque no está contaminado por el deseo de ser visto, por la necesidad de que la transformación sea reconocida por otros. Es puro en el sentido más profundo de la palabra. Ocurre porque es necesario, porque la persona que lo vive ha tomado la decisión de crecer independientemente de si alguien lo nota o no. Pero es también el más difícil, porque la naturaleza humana busca el espejo, busca el reflejo en los ojos del otro, la confirmación de que lo que está ocurriendo es real, de que el esfuerzo está dando resultados, de que el camino vale la pena. Y cuando ese espejo no está disponible, cuando el crecimiento ocurre en la soledad más absoluta, se necesita un tipo de fortaleza interior que muy pocos han desarrollado. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Quiero que sepas que no estás solo en este camino. Crecer sin testigos requiere aprender a ser el propio testigo, desarrollar la capacidad de verse a uno mismo con una claridad que no dependa de la mirada ajena, aprender a registrar el propio progreso, a reconocer los propios avances, aunque sean invisibles para los demás, a valorar los propios esfuerzos, aunque nadie más los vea ni los reconozca. Esto no es natural. No es algo que la mayoría de las personas aprende de manera espontánea. Es una habilidad que se desarrolla con práctica, con intención, con una decisión consciente de construir una relación honesta y atenta con uno mismo. Es el arte de la observación propia sin juicio excesivo y sin condescendencia injustificada. Es aprender a verse con la misma atención y la misma ecuanimidad con que un buen maestro observa a su alumno, sin idealización, pero también sin crueldad, con la claridad suficiente para reconocer tanto los avances como los puntos de mejora. El hombre que aprende a crecer sin testigos desarrolla algo que tiene un valor incalculable en el largo plazo, una relación con su propio proceso de crecimiento que es completamente independiente de las circunstancias externas. No importa si está rodeado de gente que lo admira o de gente que lo ignora. No importa si su entorno lo celebra o lo cuestiona. El crecimiento continúa porque está anclado en algo interno, en una motivación y una capacidad de autoevaluación que no necesita de condiciones externas para funcionar. Y cuando llegan los resultados visibles, cuando el crecimiento interno finalmente se manifiesta de maneras que el mundo puede ver y reconocer, ese hombre no necesita el reconocimiento de la misma manera que quien siempre creció en busca de aplausos. Lo recibe con gratitud, con satisfacción legítima, pero desde un lugar de solidez interna que no se construyó sobre la aprobación ajena. Se construyó en la oscuridad, en el silencio, en la soledad fértil del crecimiento sin testigos. Existe un momento en el proceso de crecimiento que puede sentirse como una de las experiencias más dolorosas y desconcertantes que un ser humano puede vivir. Es el momento en que las personas que creías incondicionales, las que pensabas que estarían ahí sin importar lo que ocurriera, las que formaban parte de tu identidad y de tu historia, comienzan a alejarse. No siempre con dramatismo, no siempre con conflicto o ruptura explícita,
a veces simplemente con esa distancia gradual que un día se convierte en ausencia y que deja un vacío cuya forma exacta corresponde a la silueta de lo que una vez fue importante. Hay una verdad dura e incómoda sobre este fenómeno que es necesario nombrar con claridad. Algunas de las personas que te abandonan cuando creces no lo hacen porque seas mejor o peor que antes. Lo hacen porque el vínculo que los unía a ti estaba construido, en parte o en su totalidad, sobre una versión de ti que ya no existe. Y cuando esa versión desaparece, cuando te transformas de manera real y profunda, el contrato implícito de esa relación se invalida. Esto no los convierte en villanos. Tampoco te convierte en culpable de su alejamiento. Es simplemente la consecuencia natural de un crecimiento que transforma de manera tan profunda que algunos vínculos, aunque genuinos en su momento, ya no tienen la capacidad de adaptarse a lo que te has convertido. Comparte en los comentarios desde qué lugar del mundo estás leyendo esto. Quiero conocer la geografía de las personas que están eligiendo crecer. Lo que sí es importante entender es que el abandono de estas personas, aunque duele, no debe leerse como una señal de que algo está mal en tu camino. En muchos casos es exactamente lo contrario. Es una confirmación de que el crecimiento es real, de que la transformación ha llegado a niveles suficientemente profundos como para que ya no sea compatible con las estructuras de relación que existían antes. El desafío está en cómo se procesa ese dolor, porque la respuesta más común, la más instintiva, es intentar detener el crecimiento para recuperar lo que se está perdiendo, hacer las paces con el pasado a costa del futuro. Volver a ser quien eras para que las relaciones vuelvan a ser como eran. Y este impulso, aunque comprensible, es profundamente autodestructivo, porque significa sacrificar lo que estás construyendo para preservar algo que, en el fondo, ya no puede ser lo que fue. La respuesta más madura, la más poderosa, aunque también la más difícil, es comprender que el crecimiento real implica también un proceso de actualización de las relaciones. Algunos vínculos se perderán, otros se transformarán y se profundizarán de maneras inesperadas, y otros nuevos llegarán, atraídos precisamente por la versión de ti que estás construyendo, por la frecuencia que estás desarrollando, por el nivel al que estás ascendiendo. No todos los que pierdes en el proceso de crecer son pérdidas reales. Algunos de esos alejamientos son, en perspectiva, liberaciones. Son la disolución de vínculos que, aunque reconfortantes en su momento, te mantenían en un lugar del que necesitabas salir para poder llegar a donde tienes que ir. La mayoría de las personas tiene una relación de conflicto con la soledad. La percibe como un estado negativo, como una carencia, como algo que hay que resolver lo antes posible buscando compañía, distracción, conexión. Y aunque esta percepción es comprensible dada la naturaleza social del ser humano, esconde una de las verdades más poderosas que existen sobre el crecimiento y el desarrollo personal. La soledad, cuando se aborda de la manera correcta, es uno de los recursos más potentes que puede tener un hombre que decide transformarse de verdad. La soledad productiva no es la soledad del abandono ni la del aislamiento forzado. No es el estado de quien no tiene a nadie y sufre por ello. Es una soledad elegida, consciente, utilizada como espacio de construcción interna. Es el tiempo que se dedica a estar en compañía de uno mismo, sin la distracción constante del ruido externo, sin la presión de las expectativas ajenas, sin la necesidad de gestionar la presencia y las necesidades de los demás. En ese espacio de soledad productiva es donde ocurren algunas de las transformaciones más importantes que puede vivir un ser humano. Es donde se clarifican los valores cuando el ruido del mundo deja de contaminar la propia voz interior.
Es donde se identifican los miedos que operaban en las sombras, porque finalmente hay silencio suficiente para escucharlos. Es donde se toman las decisiones más importantes, no las urgentes ni las que se toman en respuesta a las demandas del entorno, sino las verdaderas, las que determinan la dirección fundamental de una vida. Comenta abajo desde qué rincón del mundo me estás leyendo en este momento. Esa información me importa genuinamente. Los grandes pensadores, los líderes que transformaron el curso de la historia, los creadores que dejaron obras que perduran a través de los siglos, todos ellos tenían en común una relación particular con la soledad. No la evitaban, la buscaban, la cultivaban, la protegían como un recurso escaso y precioso que sabían que era condición necesaria para el tipo de trabajo interno que querían hacer. Esto no significa que fueran personas antisociales o que despreciaran las relaciones humanas. Significa que habían comprendido algo fundamental, que la profundidad de la conexión con uno mismo determina la profundidad de todo lo demás. La calidad de las decisiones que se toman, la claridad de la visión que se tiene, la solidez de los valores desde los que se actúa, la capacidad de resistir la presión externa sin perder el hilo interno. La soledad productiva es también el espacio donde se desarrolla la relación con el propio pensamiento de maneras que son imposibles en la constante interacción con el mundo exterior. Es donde las ideas se desarrollan sin ser interrumpidas, donde las conexiones entre conceptos aparentemente distantes pueden formarse porque hay tiempo y quietud suficientes para que emerjan. Es donde la mente trabaja en sus niveles más profundos, los que están por debajo de la superficie de la reactividad cotidiana. Aprender a habitar la soledad de esta manera, a convertirla en un aliado en lugar de en un enemigo, es una de las habilidades más importantes que puede desarrollar cualquier persona que aspire a un crecimiento real y sostenido. Es también una de las más contracorriente en un mundo que llena cada momento de silencio con estimulación, notificaciones, conversaciones y distracciones de todo tipo. Hay un tipo de soledad particular que es quizás la más aguda de todas las que acompañan al proceso de crecimiento real. No es la soledad física, no es la ausencia de compañía o de conversación, es la soledad intelectual y emocional del hombre que tiene una visión que nadie a su alrededor comprende todavía. Es la soledad de ver algo con una claridad que todavía no es visible para los demás, de tener una certeza interna sobre algo que el mundo aún no ha confirmado, de cargar con una dirección que no puede ser completamente compartida porque las palabras no alcanzan para transmitir lo que la visión contiene. Esta experiencia es más común de lo que se cree entre las personas que eventualmente construyen algo importante. No es un estado patológico, ni una señal de arrogancia. Es simplemente la consecuencia de que las visiones genuinamente nuevas, las que apuntan hacia territorios que todavía no han sido explorados o comprendidos por la mayoría, por definición, no pueden ser comprendidas por la mayoría cuando todavía están en su fase inicial. El problema es que esta soledad de la visión no comprendida puede ser devastadoramente erosionante para la convicción interna. Porque los seres humanos somos seres sociales que necesitamos, en alguna medida, que nuestra realidad sea confirmada por otros para sentirnos seguros en ella. Y cuando la visión que llevamos dentro no recibe esa confirmación, cuando intentamos compartirla y encontramos confusión, escepticismo o indiferencia, algo en nosotros empieza a dudar. Deja en los comentarios tu región. Construyamos juntos un mapa de las personas que están eligiendo ver más allá de lo que el mundo les muestra. La duda que genera la falta de comprensión ajena es una de las fuerzas más destructivas que puede operar sobre una visión en desarrollo. No porque la duda en sí sea siempre negativa,
sino porque cuando proviene de la soledad y la incomprensión, puede atacar precisamente la raíz de donde emerge la fuerza necesaria para seguir adelante. Lo que distingue a quienes finalmente logran materializar su visión de quienes la abandonan en el camino no es la calidad o la claridad de la visión en sí misma. Con frecuencia es algo más simple y más difícil al mismo tiempo. La capacidad de mantener viva la convicción interna en ausencia de confirmación externa. De seguir creyendo en lo que se ve cuando nadie más lo ve todavía. De actuar desde esa visión, aunque el entorno no la comprenda, aunque los más cercanos la cuestionen, aunque la realidad presente no ofrezca todavía ninguna evidencia visible de que lo que se está construyendo tiene sentido. Esta capacidad no se desarrolla de la noche a la mañana, se construye con cada pequeña decisión de confiar en la propia visión a pesar de la incomprensión, con cada momento en que se elige avanzar aunque nadie lo entienda, con cada vez que se resiste la tentación de hacer pequeña la visión para que quepa dentro de los límites de lo que otros pueden comprender y aceptar. Y existe algo más que es importante nombrar. A veces la incomprensión no viene de la limitación de los demás, sino de la propia incapacidad para comunicar la visión de manera efectiva. No todas las visiones que se sienten claras por dentro son fáciles de transmitir hacia afuera. Y desarrollar la habilidad de comunicar lo que se ve, de encontrar el lenguaje y los marcos que permitan que otros puedan al menos aproximarse a la comprensión de lo que uno lleva dentro. Esa también es parte del trabajo del crecimiento real. De todas las formas de lealtad que existen, la más exigente, la más difícil de mantener en el tiempo y la más frecuentemente traicionada es la lealtad a uno mismo. No la lealtad declarada en los momentos fáciles, cuando ser fiel a los propios valores no cuesta nada, porque el entorno no lo hace difícil, sino la lealtad real, la que se prueba en los momentos de presión, cuando mantener la propia dirección implica pagar un precio que duele, cuando ser fiel a lo que uno genuinamente es significa decepcionar a personas importantes, renunciar a recompensas inmediatas o enfrentar la desaprobación de quienes importan. Esta lealtad a uno mismo es la base sobre la que se construye todo lo demás. Es el fundamento sin el cual ningún otro tipo de crecimiento es realmente sólido. Porque un hombre que no es leal a sí mismo, que constantemente traiciona sus propios valores para satisfacer las expectativas ajenas, que sacrifica su visión y su dirección cada vez que el costo de mantenerlas se vuelve demasiado alto, ese hombre puede acumular logros externos, puede obtener reconocimiento, puede construir una apariencia de éxito que convenza a los demás. Pero en su interior, en el espacio donde solo él habita, sabe que algo fundamental está roto. La traición a uno mismo no siempre ocurre de golpe, raramente es una gran decisión, un momento dramático en que se renuncia a todo lo que uno es. Ocurre de manera gradual, en pequeños cedimientos que en el momento parecen razonables, necesarios, incluso maduros. Ceder un poco aquí, moderar un poco allá, hacer más pequeña la visión para que el entorno la acepte, cambiar la dirección un poco para evitar el conflicto. Y cada uno de estos pequeños cedimientos, tomado de manera aislada, parece insignificante, pero sumados en el tiempo, construyen una distancia enorme entre quien uno realmente es y quien uno se ha convertido por acumulación de compromisos con las expectativas ajenas. Escribe en los comentarios tu ciudad o tu país. Quiero saber desde dónde me llega tu presencia en este video. La lealtad a uno mismo requiere, en primer lugar, un conocimiento profundo de quién se es. No la versión superficial, la identidad construida para el consumo social, la que se presenta al mundo en las interacciones cotidianas, sino el conocimiento de los valores más profundos, de los miedos más auténticos, de los deseos más genuinos, de las líneas que no se pueden cruzar sin traicionar algo esencial.
Sin ese conocimiento, la lealtad a uno mismo es imposible, porque no hay un referente claro con respecto al cual medir la fidelidad. Y ese conocimiento se desarrolla precisamente en la soledad, en los momentos de pausa y reflexión que el mundo moderno hace cada vez más difíciles, pero más necesarios. Se desarrolla en la práctica honesta de preguntarse regularmente si las decisiones que se están tomando están alineadas con lo que genuinamente se es y se quiere, o si están dictadas principalmente por el miedo a la desaprobación, por la presión del entorno, por la búsqueda de una comodidad inmediata que se paga a un precio demasiado alto en el largo plazo. El hombre que ha desarrollado una lealtad profunda y sostenida a sí mismo opera con una solidez que es perceptible para los demás, aunque no puedan nombrarla exactamente. Hay una coherencia en él, una consistencia entre lo que dice y lo que hace, entre lo que declara valorar y las decisiones que toma, que genera confianza genuina. No necesariamente popularidad ni aprobación universal, pero sí algo más valioso: el respeto de quienes son capaces de reconocer la autenticidad cuando la encuentran. Llegamos al final de este recorrido y sin embargo llegamos al principio de algo, porque todo lo que se ha explorado en estas páginas apunta hacia un punto de partida, hacia una decisión que cada persona que ha llegado hasta aquí debe tomar por sí misma, sin testigos, sin aplauso y sin la garantía de que el camino que se elige será comprendido por quienes los rodean. El camino del crecimiento real no tiene compañía garantizada. Esta es una verdad que hay que asumir con los ojos abiertos, sin dramatismo, pero también sin ilusiones. No significa que se recorra en soledad absoluta durante todo el trayecto. Significa que en los momentos más cruciales, en las decisiones más importantes, en los puntos de inflexión donde el camino se bifurca, y hay que elegir sin tener toda la información, sin contar con el consejo de nadie que haya estado exactamente en ese mismo lugar. En esos momentos el hombre está solo con su propia conciencia, y eso es precisamente lo que lo hace tan exigente y al mismo tiempo tan extraordinariamente formador. Porque cada vez que se toma esa decisión solitaria y difícil y se avanza de todas formas, algo en el interior del hombre se fortalece de una manera que ninguna circunstancia exterior puede producir. Se desarrolla una confianza en la propia capacidad de juicio, en la propia capacidad de enfrentar lo desconocido, en la propia fortaleza para seguir adelante cuando el camino no es claro y nadie puede mostrarlo. Comenta ahora mismo en qué región del mundo estás viendo este video. Este es el último llamado para que formes parte de esta comunidad de personas que eligen el camino difícil, pero verdadero. El destino existe, aunque no se vea todavía. Esta es la otra cara de la verdad del crecimiento solitario. El camino no tiene compañía garantizada, pero sí tiene dirección. Tiene un norte que emerge del conocimiento profundo de los propios valores, de la claridad sobre lo que genuinamente importa, de la visión de lo que se quiere construir, aunque aún no tenga forma visible. Ese norte no lo da nadie de afuera, no lo proporciona el entorno, no lo otorga la validación ajena, no aparece en el aplauso de los demás. Emerge de adentro, del trabajo honesto y sostenido de conocerse a uno mismo, de identificar con claridad lo que se es y lo que se quiere ser, de construir una relación con la propia vida que esté fundamentada en la autenticidad y no en la actuación para el consumo ajeno. Y cuando ese norte está claro, cuando la brújula interna funciona con precisión, la ausencia de compañía deja de ser un problema para convertirse en una condición del viaje que se acepta y se abraza. No porque no duela la soledad, sino porque se entiende que esa soledad es el precio del tipo de libertad que no tiene precio.
la libertad de recorrer el propio camino sin la cadena invisible de la dependencia de la aprobación ajena. El crecimiento real es solitario. Nadie lo celebrará tan profundamente como merece ser celebrado. Las personas a tu alrededor no siempre tendrán la capacidad de comprender lo que estás construyendo ni de valorar el esfuerzo que requiere. Y esto, aunque duele, no cambia nada de lo fundamental. No cambia el valor de lo que se está construyendo. No cambia la importancia del camino que se está recorriendo. No cambia la profundidad de la transformación que está ocurriendo. Lo que sí puede cambiar, lo que depende enteramente de cada persona que lee estas palabras, es la relación que se tiene con esa soledad. Si se la percibe como una condena o como una consecuencia natural del tipo de crecimiento que vale la pena. Si se la vive como abandono o como el espacio fértil donde ocurre la transformación más importante. Si se la sufre o se la habita con la dignidad de quien sabe que el destino, aunque no tenga testigos en el camino, existe y está siendo construido en cada decisión solitaria y valiente que se toma en silencio. El que llega lejos no es el que tuvo más compañía en el camino. Es el que aprendió a caminar solo sin dejar de caminar. El que convirtió la soledad de su crecimiento en combustible para seguir avanzando. El que un día, mirando hacia atrás, verá que cada momento de incomprensión, cada silencio donde esperaba aplauso, cada alejamiento donde esperaba lealtad, fue parte del precio exacto de una libertad que muy pocos seres humanos tienen el valor de conquistar.